Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Los satélites 100% andaluces siguen avanzando. El gobierno andaluz va a dedicar 16 millones para fabricar nuevos satélites, desde su diseño hasta su puesta en órbita y operación. Además, el sector agrícola y pesquero ha copado una parte importante de la realidad económica de esta semana. Andalucía ha estado presente en Fruit Attraction. Los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos han sido anulados y la falta de agua continúa amenazando a Andalucía. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. ¿Andalucía llegará a la Luna? No lo sabemos, pero tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, la Junta dedicará 16 millones a la fabricación y operación de nuevos satélites 100% andaluces. Se trataría de cubrir el ciclo completo de los sistemas satelitales, desde el diseño hasta su puesta en órbita y operación. En la jornada New Space, oportunidades industriales y sinergias con la industria digital y de defensa, el consejero de Industria señaló las grandes oportunidades que tiene Andalucía para atraer inversiones y empresas de ese nuevo sector. Escuchamos a Jorge Paradela. Contamos con un clima muy favorable para las misiones espaciales y eso es algo que se destaca siempre al hablar, por ejemplo, de ese centro de ensayos de sistemas no tripulados, CEUS, que se inauguró por parte del presidente del Gobierno de España y del presidente Juanma Moreno la semana pasada en Moguer. Por tanto, ese clima favorable es un recurso natural que está detrás de algunas de estas fortalezas, pero también contamos, como sabéis, con el CDEA y con Atlas, y un ecosistema de empresas especializadas en áreas como las aeroestructuras y las aeronaves no tripuladas. También un sólido sistema de investigación y desarrollo en tecnología, un sólido sistema de investigación tecnológica protagonizada de manera especial por CATEC, pero también, y vuelvo al ámbito de la observación de la Tierra, a través del Instituto Astrofísico de Andalucía en Granada, que es toda una referencia internacional. Un chalet en la Luna no conseguiremos, pero al menos aquí la Consejería de Hacienda quiere facilitar la adquisición de la primera vivienda para los jóvenes, que ya llegan hasta los 40 años, con una nueva partida de 25 millones de euros para el aval hipotecario. En la primera convocatoria de este programa ya han sido 1.200 los jóvenes de hasta 35 años que se han beneficiado de estos avales, con una partida de 20 millones. Lo explicaba la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. Pusimos en marcha desde la Consejería de Fomento un plan, el plan de vivienda, el plan de aval hipotecario para los jóvenes, dotado con 20 millones de euros. Saben ustedes que las entidades financieras otorgan el 80% del precio, del valor de la vivienda, pero los jóvenes no tienen ese 20% adicional. Establecimos ese plan, ese fondo de 20 millones de euros para que se le pudiera dar un 15% adicional y llegar así hasta el 95% para los jóvenes menores de 35 años. En el presupuesto del año 2025 queremos incrementar ese fondo, lo vamos a incrementar a 25 millones de euros y vamos a incrementar también la edad de los jóvenes. Vamos a subir de 35 a 40 años porque entendemos que tenemos que apoyar a los jóvenes en ese acceso a la vivienda y con este fondo adicional esperemos que más jóvenes se puedan sumar a la política de vivienda de la Junta de Andalucía. Volvemos una semana tras otra a analizar la situación del agua. Sigue siendo uno de los temas claves de la economía andaluza y por eso el presidente de la Junta ha pedido a las autoridades de la Unión Europea que tomen conciencia del problema de la sequía y destinen financiación. En su intervención en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, en la sede del Parlamento de la Unión Europea, Moreno ha señalado que la sequía es un problema ahora del sur de Europa, pero será un problema de toda Europa. Así se dirigía Juanma Moreno a los europarlamentarios en su viaje a Bruselas. Es importante el paso que se ha dado, habiendo una comisaria que lleva ya el epígrafe del agua, pero más allá que lleve el nombre del agua, necesitamos que tomemos una política común y tomemos conciencia de un problema que tenemos en el sur de Europa, pero que pronto será un problema de toda Europa. Por eso pedimos gobernanza, pedimos financiación, pedimos tecnología, pedimos en definitiva conciencia por parte de todas las autoridades europeas de un problema que es real. Andalucía genera alimentos para 500 millones de personas. Sin agua no será posible.
y la soberanía alimentaria de Europa es estratégica y es importante. Por eso esperamos que la preocupación por el agua se traduzca también en un impulso de una normativa europea por parte del Consejo y de la Comisión Europea en esta materia. Y ligado a temas europeos y entrando de lleno en el sector agrario y pesquero de Andalucía, nos hemos encontrado con que se ha anulado definitivamente el acuerdo comercial de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, por considerar que se celebró sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Para el sector pesquero andaluz supone un nuevo golpe y deja un panorama nada halagüeño, especialmente para el caladero de Barbate, en Cádiz. Así lo sentía el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández. Nuevamente, otra mala noticia para los pescadores y para Andalucía, porque nos encontramos ante un acuerdo importante, sobre todo para Andalucía y sobre todo para la provincia de Cádiz, que aunque algún que otro licencia la tenían algunos en Huelva y en Málaga, estaba muy concentrado en esta provincia, con una flota muy importante situada en el estrecho, con la pesca tanto de cerco como la artesanal, en barcos que iban al sable y que tenían una facturación importante y un desahogo importante y una salida a una flota que tiene muy grandes perjuicios, ¿no? Con no tener cuotas de atún rojo o escasas y con la falta de una serie de recursos que ahora mismo, pues este acuerdo de Marruecos, pues sería muy necesario. Seguimos con el campo andaluz y su presencia como región invitada en la Feria Internacional Fruit Attraction, que se celebra estos días en Madrid. 7.000 metros cuadrados, el mayor espacio expositivo de la feria, dedicado a productos hortofrutícolas de la región. 175 empresas presentes en la zona Andalucía. La mitad de este espacio se ha dedicado al segmento internacional, pero también hay hueco para lo institucional y para actividades paralelas, como presentaciones de alimentos amparados por indicaciones geográficas protegidas. También contempla un punto de información y un área de negocio. El consejero de Agricultura no podía faltar a la cita y allí ha presentado la posibilidad de calcular la huella hídrica de la fruta y hortalizas bajo plástico. Lo explicaba Ramón Fernández Pacheco. Vamos a anunciar en el marco de esta inauguración de Fruit Attraction que a través de una entidad certificadora la Junta de Andalucía va a calcular la huella hídrica de los productos que se desarrollan bajo los invernaderos de nuestra tierra. Todo el mundo sabe que la fórmula del invernadero es responsable respecto al agua. Ningún otro cultivo es más eficiente. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero ahora la Junta de Andalucía lo va a demostrar con datos. Lo vamos a demostrar en base a la ciencia. Y una vez que conozcamos esos datos, los vamos a poner a disposición del sector para que puedan contárselo al mundo entero. Y para cerrar el repaso económico semanal, nos centramos en la cosecha del algodón. Andalucía prevé una producción de más de 135.000 toneladas, lo que supondría superar con mucho margen la anterior cosecha, que fue muy mala por falta de agua. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos a Sebastián Vidal, agricultor en Sevilla, la provincia más algodonera, con más de 34.000 hectáreas. Este año la perspectiva de algodón es buena. Ha llovido, se ha podido criar el cultivo, pero al final de campaña es como si no te dan por un lado, te la dan por otro, porque al final de campaña había una plaga grandísima de área y se ha comido la mitad del algodón. Aún así esperamos que la cosecha de este año sea un poquito más, un 70-60% superior a la del año pasado. Hombre, que merezca la pena. La calidad, el que poquito que se ha criado, que se ha sembrado temprano, como nosotros decimos, tiene calidad. Pero ya luego los algodones más tardíos que se han sembrado en segundas cosechas, pues tienen peor calidad, incluso no se van a llegar a coger, porque se la han comido los bichos. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.